José No, Rodrigo, no me diga José Rodrigo que me emputa. No me compañero gusta que me diga José. de muchas aventuras y Mm, muchos momentos felices. ujú. Oiga, nos conocimos, si usted se acuerda, en el internado, En el internado, sí. donde un día éramos estudiantes de décimo y a los 8 días éramos médicos de un hospital. Ajá. Y increíblemente, dentro de lo importante que fue la carrera, los recuerdos que nos quedan fue de cómo nos gozamos esos 6 meses, de cómo tomamos del pelo, Ujú, mamamos gallo, tomamos traguito, ujú, hicimos amigas, amigos ujú. y fue delicioso. Sí, claro. Sí, eso fue lo que yo sí me acuerdo. El relajo y la tomadura de pelo allá en el sexto piso, que éramos los únicos que estábamos en un cuarto de cuatro. Pues imagínese que, si usted se acuerda, Arturo Márquez y yo nos tomamos ese cuarto y usted, que no era amigo nuestro, nos llegó porque sí, porque quería. Y nosotros, oiga, ¿cómo así que este tipo se va a venir con nosotros y a oír a Olivia Newton-John todas las mañanas? Sí. ¿Y por qué le dio usted por meterse al Pues cuarto? porque no había ningún otro sitio. Además, los otros cuartos ya estaban ocupados, ya todos estaban organizados. Y pues el cuarto más grande era ese. Yo dije, pues aquí yo me puedo acomodar. ¿O era Y que quería estar con nosotros? Le no, caíamos bien. pues yo decidí, dije, pues estos de pronto se puede uno acomodar a ellos. Y después fue cuando llegó el gordo Gamero, que ese fue el que hizo Ese era parte otro personaje, y no otro era personaje. Javeriano, pero era un personaje. Sí. ¿Y qué se acuerda usted de eso? Porque yo me acuerdo mucho que uno hablaba con los papás una vez a la semana Ujú, por Telecom ujú. y el fin de semana, cuando se le acaba plata, a veces quería volver, pero el resto uno se la pasaba, era allá gozándosela. Ah, pues sí, yo sí me acuerdo que a mí me tocó poner orden ahí, porque ustedes eran un relajo del berraco. Éramos Entonces ya, no, jóvenes. sí, no, friegue. Entonces llegaban borrachos a despertarlo a uno cuando estaba durmiendo al día siguiente y tenía que madrugar para lo de los turnos. Y yo dije, pero esta vaina qué es, o sea, venimos a hacer internado, venimos aquí a fiesta. Entonces me Pero, tocó poner el orden ahí y ahí fue cuando ustedes se emberracaron, pero les sirvió la emberracada porque adquirieron un poquitico de responsabilidad. Eso era muy oiga, importante. pero usted se acuerda que nosotros éramos como 13 o 14 hombres y una mujer. Ajá. Y eso lo hacían sentir en el hospital los tipos más churros y más simpáticos del mundo, ¿no? Ah, sí, sí. Sí, Porque, pero yo sí me acuerdo que ustedes le tiraban pelota a todo lo que, mejor dicho, se moviera. Eso sí me acuerdo de ese pedazo. Y me acuerdo que la única mujer que era muy atractiva para esa época era la jefe del laboratorio. Y que todos le tiraron pelota y ninguno le paró bolas. Y yo me hice muy amigo de ella porque ella se dio cuenta que yo era el que ponía el orden usted en era el ese sitio. serio. Claro, claro, ella se dio cuenta y digo, la verdad, Rodrigo, es que tú sí eres el que tiene a esos muchachos en fila, porque pues ese es un... Pero usted se acuerda que había unos tenían su grupo y salían a fiestas con las bacteriolas, Ajá, otros con las jefes de enfermería, otros con los auxiliares de enfermería, ajá. otros con las niñas voluntarias que eran de sexto Ah, bachillerato. sí, señor. Entonces había como para escoger Sí, y nos la pasábamos de rumba todo el tiempo. pues sí, claro. El único que no se la pasaba de rumba era Pachito. Que no se la pasaba Pachito, de sí. rumba, pero a la vista, Sí, que porque la rumba, Pachito no, que me voy para Telecom a llamar a mi novia, que me voy para Telecom a llamar a mi novia, y donde lo pescaron una mañana fue una cosa bastante vergonzosa para Pachito. sí, Sí, sí. alguna vez nos lo encontramos en una discoteca de esas famosas que creo que se llamaba La Vorágine. Ujú, ujú. Y allá estaba bien, muy bien Sí, 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 acompañado sí, sí. y él no le decía a No nadie. le decía a nadie, Pacho no le decía a nadie. Y se acuerda que uno iba a pasear a Tibasosa, a Isa, pasaba Ujú, los fines de semana paseando cerca a Monguí, a ujú, todo ese sector boyacense, ujú, a Quitania, ujú. ¿cómo se llamaba? La Laguna de Tota, que eso era Ah, sí, claro. famoso el paseo allá, Sí, Playa Blanca. sí. ¿Usted sí iba a eso? ¿No es que era tan serio?
No, porque yo me conseguí una amiga en un hotel que quedaba entre Duitama y Sogamoso. No me acuerdo cómo se Punta llamaba. Larga, no Ese, sé. ese, ese, ese. ¿Y qué hacía su amiga? Ella era la administradora del hotel. O sea, la Ah, dueña. Y yo esa me... sí yo- no la sí, conocimos nunca. sí. No, porque yo dije, no, esto... Mejor dicho, se las presento y ustedes ahí como eran, mejor dicho, todos eran ahí como águilas tratando de quitarles, eso se peleaban y de todo. Entonces, Pero es que era una vida estresante, porque a las 11 de la mañana uno quedaba solo sin médicos especialistas ajá. y le tocaba asumir todo el estrés Ah, y pues hubo claro. errores que después el jefe interno nos hacía ver, pero usted a las 6 de la tarde salía y se liberaba. Ah, sí, claro. Sí, se liberaba, pero que... El aguardiente líder era el fuerte allá Ajá. y aprendimos a jugar tejo, aprendimos unas cosas importantes para la vida. No, pero sí me acuerdo que yo sí me desquité de tanto relajo ahí que llegaban ahí a despertarlo a uno. Me desquité un día que llegué y bajé y le pedí a una de las, creo que era una de las enfermeras. Le dije, oiga, jefe, ¿usted por casualidad tiene hilo y aguja que me preste? No, pero eso para qué necesita. Le dije, no, es que ya estoy cansado de que esos tipos allá estén llegando ahí botando monedas a las 2 de la mañana y ay, qué pena. Y no le dejan a uno dormir. Entonces cogí, no sé si se acuerda, Sí, me que acuerdo muy bien. les cosí la bota, el pantalón y las mangas a la pijama suya y a la pijama de Márquez. Y llegaron a las 3 de la mañana y se ponían esto, ¿qué pasó con la pijama? Y no Pero les esa subía. venganza, Decidieron, no, decidieron dormir en bola porque no pudieron ponerse la pijama. pero una venganza innecesaria, ¿Cómo porque así que un innecesaria? día se me cayeron unas monedas que tenía en el bolsillo y pues sí, hubo un poquito ruido, pero No, pero es más ruido que usted haciendo un poquito de ruido, no, es que eso era todo el tiempo. Pero después de la cosa y la pijama ya se dieron cuenta que conmigo la cosa era en serio. entonces teníamos un papá Ajá. allá que Y cuando yo me venía para Bogotá, el desorden que armaban era berraco, porque me decía, la jefe de laboratorio me decía, uy, Rodrigo, ese fin de semana sí nos dimos cuenta que usted no estaba acá porque eso allá arriba, eso era un relajo, eso hicieron fiesta, música, eso se sentía todo el hospital, casi que los pacientes decían, pero ¿qué está pasando aquí? Y eran ustedes armando relajo porque ese era el cuarto de la fiesta. Porque como era más grande, movían las camas y lo volvían pista de baile. Así es pues que ya me acuerdo de toda esa vaina. eso es Sí, creatividad creatividad, pero pucha. y creatividad y sentirse relajado. Ah, pues sí, claro, yo no digo que no, pero es que a veces se les iba la mano, se les iba como para el otro lado. Mucho relajo, mucho relajo. Buenos amigos se hicieron allá. Sí, Alvarito Portilla, por Álvaro ejemplo, Portilla. que con ese teníamos buenas anécdotas a las 4 o 5 de la mañana recorriendo Sí. barrios Oiga, pero peligrosos. ¿cuáles eran los que estaban allá de la Javeriana? Era Portilla, Éramos 12 javerianos. era Pacho, Si nos ponemos a decir todos los nombres, se nos acaba el se nos tiempo acaba del el tiempo, podcast. sí. Pero éramos 12 javerianos. Así, ¿no? Hicimos campeonato de anquitas, me acuerdo mucho, en el equipo con Pachito Calderón, que nos financiaron, nos patrocinaron las auxiliares de enfermería. Y entonces teníamos Pues sí, porque ustedes tenían allá unas fans. sí, fans, no solamente fans, sino tenían Y, ahí sí, su- sus, y ese campeonato lo sus nenas ganamos. que las llevaban por la noche a pasar unos buenos momentos. Sí, sí me La, acuerdo también. el campeonato era ahí adentro del hospital. Era en el parqueadero. Puro banquitas, sí, como trabajadores del hospital, Sí, mejor era en dicho. el parqueadero, ahí eso llegaban y ponían Las las dos dos canchas canchitas. y dele. Sí. Sí. ¿Y usted jugó tejo alguna vez o no? No, porque como yo, ustedes llegaban y lo aislaban a uno porque, uy, no, Guillín, no, como Guillín, no, porque Guillín se pone bravo, Nos regaña. Guillín, nos regañan. No, yo nunca fui jugatejo, No, hombre, ¿y nunca. conoció la vorágine? Sí, es así porque eh, el día que descubrieron al Pacho allá, que decía que se iba para Telecom a llamar a la novia y lo encontraron allá,
yo salí ese día no me acuerdo con quién fue, que fue cuando pescaron a Pacho. Y había otra taberna, ¿usted se acuerda el nombre? No, Había una taberna, esa pero no me taberna sí acuerdo no el me nombre, acuerdo. que íbamos también bastante. ¿Usted volvió al hospital? No, yo nunca volví allá. Yo volví alguna vez y dije, oiga, yo hice el internado acá, quiero reconocerlo, pero hace unos años, hace 5 o 6 años, y ya uno no se acuerda, ni se encuentra nadie, No, ya no, pues imagínense. ya no hay nadie. Pero fue Pero lo que sí debe estar todavía fue las pinturas de los pitufos que hizo el Godoy allá en Duitama. Me imagino que ese sí debe estar todavía, ese mural, ¿se acuerda? no, ese sí no me Ese hizo un acuerdo. mural allá. Y quién sabe el hospital de Duitama como usted, porque había compañeros en Duitama, Ajá, en Tunja, ajá. en Guateque. En Tunja, por ejemplo, más de una vez nos fuimos a rumbear con los compañeros de Ah, los sí, que estaban en Tunja y uno salía, iba a la sí, fiesta y a las 5 o 6 de la mañana a coger flota sí, para devolverse a Sogamoso. sí, sí, sí. Pero usted no venía mucho a Bogotá, ¿cierto? Usted se quedaba todo el tiempo allá. Yo creo que vine una vez o 2 veces en los 6 meses. Yo sí venía cada, como cada 15 días yo venía a Bogotá. Sí, En claro. Autoboy, ¿no? En Autoboy. Que Autoboy, En Los Asesinos, porque en esa es, vaina era eh, 2 horas se gastaban de. ¿se acuerda que Autoboy se demoraba 2 horas y media? Sí, sí, Y iba solo a Sogamoso. solo Sogamoso. Y, y entonces hubo un accidente y casi se mata una gente. Y entonces dijeron que les prohibieron demorarse menos de 3 horas. Ujú, Y entonces los tipos paraban ahí en una cafetería sí, y era media hora que tenía uno que esperar en la cafetería sí, después porque de... la estación del Autoboy era ahí en el 7 de agosto. Sí, sí, claro. Una casita ahí Y chica. Autoboy todavía existe, pero ya viaja por todo Boyacá, es una empresa más grande. ¿Ah, sí? Va, sí, sí. Y tiene unas, no eran esas vans de 11 personas, sino Mm, ya tiene cosas más grandes. sí, eran unas van chiquitas, cabían, sí, eran 11. Sí, yo siempre me iba adelante. No me gustaba irme atrás porque atrás se sentía más el movimiento ese Sí, tan porque... violento de esos y madres manejando por esa carretera que Oiga, llegaba uno mareado y borracho más o menos. yo me acuerdo ahora que habla de mareado. Una vez me tocó irme con un paciente en la ambulancia hasta Tunja. Yo nunca había viajado en ambulancia. Ahora Así ya me viajaba. imagino. Sí, usted como paciente sí debe haber viajado harto. En esa, y eso me pegué una mareada allá atrás. No sé, Sí, cuando no llegué no saben. sabía quién era el paciente. Sí, Sí, usted era un santo, un santo. sí, Se la pasaba la allá en Torre la Santo. catedral, sí, la catedral de Chiquinquirá, allá rezándole a la Virgen. Sí, lo va a creer. Ay, Sí, ese día sí, o no se acuerda. no me acuerdo. Sí, porque estaba Los muy borracho caballeros no entonces. tenemos memoria. Sí, claro. Yo sí me acuerdo que nos llevó el director del hospital y usted estaba ahí atrás ahí. ¿Cómo se llamaba ese Orden. director del hospital? Oiga, no me como Eduardo algo, ¿no era? No me acuerdo. No me acuerdo. Un tipo joven, buena gente. Sí, era Sí, buena un tipo gente. de buena gente. Era buena gente. No, Mm. ya la gente era. ¿Se acuerda que había un anestesiólogo que se emborrachaba más que nosotros? Y, y entonces llegaba, se quedaba en el cuarto al lado y roncaba Sí, como él solo. sí, Y entrábamos a mirar cómo lo despertábamos, cómo le echábamos agua y nada, el tipo hundido. sí, Sí, no me sí. acuerdo cómo se No, llamaba. yo no, no, y es que yo la verdad no me acuerdo de los médicos, yo no me, solamente de niños que era el jefe. No ¿De José Antonio estaba era José Antonio el niño que se llamaba? Jesús Niño, no era Ah, no, era Jesús, Jesús. Jesús Niño. Jesús Antonio era. Había una Sandoval que había sido residente en la Samaritana. Ujú, Camargo, que era el esposo de ella, que era el pediatra. ujú. eh, el anestesiólogo, no ese, sino otro, uno Alto Pérez, Mm, creo que era. mm. Eh, esos eran como los que yo me acuerdo. No, yo sí no me acuerdo de ninguno de los médicos, no me Había acuerdo. otro anestesiólogo, uno que era de pelo liso, Ah, como sí, largo. sí, Sí, no me sí. acuerdo Ese cómo. parecía como un lambi de perro, sí. Sí, 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 me acuerdo ese man.
Ese, ese también era buena gente. Pero uno a las 11 de la mañana no los volvió a ver. Ah, no. Y usted hace los llamaba por teléfono y nada. Pero definitivamente fue una época definitiva para lo que fuimos como médicos, porque es cuando usted se convierte Ah, en pues médico. claro. Pasa uno de ser todo el tiempo supervisado a que uno llegar y allá, éntrese a la arena y toríe, mijo. Y, y y digamos, usted cometió errores, o todos cometimos errores, que salía en la reunión con el jefe de internos, y tú nos daba duro, pero era un aprendizaje, Sí, claro. que después vinimos a corregir cosas en el internado aquí. Pues Mm, son momentos inolvidables, ahí nació nuestra amistad, ajá, y me encanta que se le mida, esperamos que vuelva y repita, ajá. y que siga Muchas gente gracias. midiéndosele Sí. Que se a les, que sí, venir. claro, que se les sigan midiendo, pero pues de todas las esferas. Mujeres, hombres, niños, niñas, lo que sea. Aquí está para Correcto. todo el mundo. Entonces esperamos que se le midan.